Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría nuevamente saludarles esta tarde, 10 de mayo, y pues muchísimas felicidades a todas las madres del mundo. Mi nombre es Fausta Miguel Martínez, les saludo desde México y este es el programa Poética Universal, los poetas más grandes del mundo. Mi caso es la filial Veracruz. Su fundador, pues, es el doctor Manuel Equigua Estrella, a quien le enviamos un saludo muy especial y pues muchísimas gracias. Y pues agradezco también al maestro Jorge Alexis del Arca, quien es parte de este equipo así que de trabajo, que amamos ahora sí la lectura y todo el arte en general. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Y también, pues ahora sí que tenemos a nuestra maravillosa invitada del día de hoy, y ella es pues Rebeca Moreno, que nos visita desde Guadalajara, Jalisco, y es autora de un hermosísimo libro, y qué mejor que en esta ocasión, ¿verdad?, que es Día de las Madres aquí en México, y sé que en otros lugares también, y que lleva por título Bendiciones de Mamá. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Rebeca Moreno. Muy buenas tardes, puede abrir su micrófono, por favor. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a Fausta, Jorge y a todo el auditorio que amablemente nos acompaña. Y sí, hoy es un día especial, es Día de las Madres en México. Y también es especial para mí porque mi mamá hace 2 meses que partió de este plano físico. Entonces, pues estamos recordándola hoy también. Y bueno, una manera pues de honrar su vida tan larga, larguísima vida que tuvo mi madre. Vivió poco más de 100 años. Y bueno, yo tuve el privilegio de cuidarla los últimos años de su vida y nos tocó encerrarnos en la pandemia. Y a partir de esa experiencia que todos conocemos también, y del año 2020 en que nos tuvimos que encerrar, pues ahí fue donde empezó a surgir en mí la idea de contarle al mundo lo que ella me contaba a mí cuando era niña, ¿no? De ahí viene un poco la idea de hacer este libro. Y bueno, ha sido, bueno, también yo ya tengo una larga vida y en mi larga trayectoria profesional, después de toda la vida de trabajo en este país, yo creo que los años en los que más he aprendido de la vida misma son los últimos 13 años en que cuidé a mi mamá. Y es una de las cosas que quisiera resaltar en el libro, es decir, bueno, hablar de la vejez, porque no nos atrevemos todavía, ¿no? O no estamos acostumbrados a ver, a valorar, a presenciar, a contemplar la vejez y todo lo que nos puede enseñar. Como que este mundo tan dinámico ya, con las redes sociales y todo, pues la gente pues, nomás le das al scroll y ya no piensas en nada más que en estar pasando el rato, y esa es un poco también la motivación bueno, hablar de la vejez y de lo que todavía puede enseñarnos, ¿no? Que es mucho. Y bueno, ¿qué nos puede enseñar la vejez? Pues nos enseña la paciencia, a hacer las cosas con más calma, a contemplar, a observar el tiempo de otra manera, a estar presente, porque esa es otra de las cosas que la vejez nos obliga a estar en el aquí y en el ahora. Y a saber pedir ayuda, ¿no? Eso también es importante en este proceso. Ahora, de las cosas que me enseñó la contemplación de la vejez de mi madre bueno, es una etapa todavía que hay mucha vida, hay sabiduría, hay humor, hay ternura, hay presencia. Entonces esas cosas, digamos que
era de mi interés ponerla sobre la mesa, ¿no? Y bueno, también el libro, Bendiciones de Mamá, es un rescate a la memoria de mi madre. Ella, los últimos años de su vida, perdió la memoria. Y bueno, a ella no le fue tan mal porque en la pérdida de su memoria también perdió el recuerdo de los males que tenía. Entonces, yo digo que quizá eso la hizo vivir muchos años, ¿no? O sea, se le olvidó que le dolía el brazo, la rodilla, ¿no? Que eran males muy menores, pero molestos. Sin embargo, ella con su padecimiento se olvidó y entonces en ese proceso de estar cuidando, de estar con un adulto mayor y enfrentándote al desafío que es el día a día, no sabes qué te espera. Es una situación emocional complicada que es importante pues aprender a manejar. Puede tener un día muy tranquilo, pero puede tener un día con altas y bajas y crisis, y entonces no sabes qué te espera. Entonces, en ese sentido, pues yo empecé a investigar, a documentarme, porque pues no es fácil, así como que ya voy a cuidar a mi mamá de 98, ¿no? O sea, pues no, o sea, tienes que dotar en principio de un espacio físico que le resulte cómodo y que evite accidentes, contratiempos, que finalmente pasan, ¿eh? Aunque hagas mucha prevención, finalmente pasa. Entonces, en todos esos aprendizajes que yo buscaba y que leía y que buscaba información, encontré el enfoque centrado en la persona. Digamos que es un enfoque que te permite darle a la persona que recibe los cuidados pues todo un ambiente adecuado, propicio, en todos sentidos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Y entonces a partir de todas esas revisiones yo entendí que la labor de un cuidador pues no nada más es estar ahí al pendiente a ver qué resulta o qué hace falta, sino que, o sea, ¿quién es esa persona a la que cuidas? ¿No? ¿Quién es? ¿Qué hizo en su vida? Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a rescatar todas esas historias que mi mamá me contaba cuando yo era niña, ¿no? Y que eran historias de su familia y historias muy tristes de cómo vivió ella, y el tiempo que le tocó vivir, ¿no? En donde no había muchas oportunidades para las mujeres, ¿no? Entonces esa es también parte de la idea de este libro, presentar la historia de vida de Rebeca Antonia, mi madre, que nació en 1925 y murió en 2026, ¿no? Y pues fue una historia de vida que yo considero muy bonita, porque me tocó ver sus transformaciones personales, de su evolución pues como una persona más allá de ser mamá, más allá de ser esposa, bueno, viuda, ya en sus últimos años fue viuda. Y eso para mí es como lo que rescato, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? ¿Cuánto amó? Porque eso es lo que me queda mucho en el corazón, decir, bueno, mi mamá los últimos años de su vida se dedicó a bendecir tal cual físicamente ella se pasaba el tiempo bendiciendo, de ahí el título. Entonces, también ahora en este día que me parece muy importante, que cumple 2 meses, que es 10 de mayo, y que estamos hablando de su historia aquí en el Facebook con ustedes, me parece que es muy, o sea, para mí me encanta pues las coincidencias que se da hoy, en el cual puedo decir, bueno, mi mamá, o sea, su voz sigue viva, ¿no? Seguimos hablando de ella a 2 meses de su partida y hoy que es el día que celebramos a las mamás. Y también un poco en esta oportunidad es
hablar del duelo desde la gratitud, desde lo que me dejó como hija y como cuidadora, ¿no? Mi mirada como cuidadora, y que además también es de mi interés hablar del tema, o sea, empezar la conversación, porque México es un país que está envejeciendo. Entonces, en algún momento cada uno de nosotros va a tener que valorar qué va a pasar con la vejez de mis padres o de mis abuelos. Como a mí me tocó hace años, pues darme cuenta de que estaba ante la vejez inminente y que no sabías qué traía eso consigo. O sea, cuando yo me di cuenta de eso, fue que decidí, con la ayuda de mi hermano, hacer comprometernos a su cuidado hasta el final, y lo hicimos, y eso a mí me da mucha paz, y me hace muy feliz pues saber que vivió muchos años con calidad de vida, la mayor parte de ellos. Los últimos meses ya no, pero la mayor parte, aunque ya había perdido sus recuerdos, mi nombre nunca lo olvidó, nunca dejó de saber quién era yo ni cómo me llamaba. Y por eso es que, o sea, no tuvo una mala calidad de vida, salvo los últimos meses, los últimos 5 meses que fueron complicados ya. Porque, bueno, yo tengo la impresión, es mi impresión, y no tengo ninguna base científica para sostenerlo, pero yo creo que a ella se le olvidó morirse, ¿sí? O sea, su Alzheimer era tan duro que se le olvidó morirse, y sin embargo su cuerpo colapsó al final. Al final, la causa de su muerte fue un choque séptico, o sea, de que el cuerpo dijo, pues ya se acabó aquí el asunto, ¿no? Pero una guerrera hasta el final de sus días, porque todavía apretaba la mano las horas previas a su muerte. Y bueno, el libro también habla un poco de mi mirada como cuidadora primaria, y bueno, cuidar no siempre es romántico, pero sí es muy humano. Entonces, bueno, otra cosa que es importante que rescato del libro es que nosotros cuando éramos, bueno, la familia nuclear, papá, mamá y hijos, vivimos en un cine. Yo personalmente 18 años de mi vida, mi papá era cinematografista, entonces vivimos en el cine Variedades en la ciudad de Guadalajara, y parte del libro narra esas aventuras, ¿no? Cómo era vivir en un cine, y cómo era la vida diaria, pues entre subir y bajar escaleras, porque eran muchos escalones los que subir o bajar. Entonces esa parte también la rescato en el libro. Y su historia, pues, ¿no? Ella nació en la Ciudad de México, sin embargo, fue tapatía de corazón. Ella soñaba, sus últimos delirios era, ya me voy a Guadalajara, ya me quiero ir a Guadalajara. Y bueno, pues es, digamos, la historia de mamá, su larguísima historia. Y bueno, porque además es la única de su familia que vivió tantos años, o sea, nadie ha vivido tantos años como ella. Sus hermanos más chicos ya habían vivido años antes, ella era la única que quedaba. Y pues sorprendida, ¿no? Yo personalmente sorprendida con su larga vida. Y bueno, ella nació, también otra cosa que, bueno, eso no lo digo en el libro, pero lo supe después, es que, por ejemplo, Rosario Castellanos nació unos días antes de mi mamá, y Ifigenia Martínez nació unos días después. Y bueno, Rosario Castellanos murió muy joven, creo que de 70 años, y Ifigenia murió pues ya casi de 100, pero no llegó a los 100. Y Rebeca sí, o sea, Rebeca llegó a los 100 y bien, o sea,
Ella creo que fue feliz y esa era de las cosas que a mí me interesaba, pues que el final de su vida fuera bueno, estuviera en un lugar cálido entre sus cosas, en su casa. Y bueno, pues eso creo que lo logramos hacer. Claro, qué interesante todo lo que nos cuenta, ¿verdad? Me recuerda en ese caso, creo que menciona de que ella fue ahora sí que la única que vivió tantos años. Pues en mi caso todavía no, pero soy la única de mi familia que se enfoca en esto de escribir, de ser escritora, soy la única. No hay nadie más o que se haya ido tan lejos de sus orígenes, ninguno, porque ahora sí que yo sí me vine muy lejos de donde vengo. Y eso es algo muy interesante, siempre rescatar esas historias de así que de nuestros antepasados, en este caso pues su madre, y no hay mejor legado que eso, que plasmar todas esas historias, ese amor, ¿verdad? Que, que nuestra madre nos brindó en un libro. Creo que es el mejor homenaje que le podemos brindar en este caso a una madre en gratitud, en amor, ¿verdad? De todo lo que pues nos dio prácticamente todo, porque pues nos dio la vida y qué mejor que sea que por medio de las letras, ¿verdad? Honrarla de esa manera. A ver, maestro Jorge Alexis del Arca, adelante, ¿qué opina todo lo que nos estamos escuchando? Sí, muy cierto lo que, claro, de su mamá, de Rebeca Moreno, lo que cuenta también es asombroso, ¿no? Todo esa historia de cómo la cuidó hasta el final. Y sí, y realmente es meritorio, ¿no? Ese día especial de las madres, su mamá, claro que vive en su corazón y está orgullosa de todo lo que ha logrado, ¿no? Porque realmente no es fácil, a veces es, pero un hijo, creo que quedarse hasta el final, ¿no? Muchos hijos no tienen el valor para quedarse hasta el último momento, ¿no? Y se ve un libro bien interesante, el libro bien interesante con todas las vivencias, ¿no? Con la historia, su mamá, ¿no? Realmente me parece que es una gran coincidencia, ¿no? Una gran coincidencia del Día de la Madre con la entrevista por el libro, ¿no? Felicitaciones a la doctora Fausto, es una gran mamá, Julia. Gracias. Sí, y sí estamos ahí siempre para compartir, para dar más felicidad a todos. No es lo que se trata, ¿no? Sí. Qué valentía nuestra autora, ¿verdad? Del día de hoy, apenas 2 meses de su madre y estar aquí con nosotros, con ese valor de compartir la historia de ese ser tan amado que es una mamá. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí, por abrir su corazón y compartirnos, ¿verdad? Esas historias, porque eso es algo bonito de las personas adultas o mayores. Tenemos bastante, como lo mencionaba, ¿verdad? Al principio, tener más paciencia, más calma. Aprendemos también, como lo mencionaba, estar más presente, vivir este momento, ¿verdad? Y guardarlo siempre en nuestro corazón. Así que pues muchísimas gracias, muchas felicidades y por ese primer hijo literario y que vengan muchísimo más. Pero entonces, ¿en qué momento escribió este libro? ¿Cuánto tiempo se llevó? Pues me tardé como 3 años y empecemos con la pandemia porque fue ahí donde se necesitaba la catarsis, ¿no? Y por ahí salió, ¿no? Y sobre todo, o sea, reconocer que este trabajo bueno, es un trabajo que no se remunera, pero que es un trabajo y es un gran trabajo, mucho esfuerzo.
sí transforma, o sea, contemplar, por ejemplo, a mí me tocó ver, no sé, como 5 muertes de mi mamá, iba y venía, ¿no? Entonces, pues para eso no estás preparada, o sea, la primera vez que yo escuché los estertores, o sea, yo no sabía eso qué era, ¿no? Hasta después supe, entonces, pues esas visiones sí te tocan y sí te transforman, sobre todo en ver la vida de otra manera, pues, ¿no? No es la vida apresurada de ir corriendo siempre a todas partes. Eso sí lo es, pero es una etapa, ¿no? Es una etapa que pasa. Después llega la etapa en la que pues prácticamente tienes que sentarte y esperar a ver qué sucede con fe y confianza, porque eso es otra de las cosas. A mí, por ejemplo, las cosas que la pandemia me enseñó fue a manejar la incertidumbre. O sea, después yo hice de la incertidumbre mi mejor amiga. O sea, decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar? No sé. Y ya, no me voy a preocupar por lo que no sé qué va a pasar. Y mejor abrazo la incertidumbre. ¿No? Y ya a ver qué pasa. Entonces también son aprendizajes profundos, son aprendizajes que te cambian Sí. la manera en que vives Ajá. la vida y aprender a surfear en olas altas. También el cuidar te enseña eso, o sea, y mantener el equilibrio y buscar de qué manera, o sea, porque esa es otra cosa, la transformación de uno en procesos como este, o sea, inevitablemente te llevan a buscar cosas que te ayuden. O sea, ¿cómo me voy a cuidar yo? ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer para hacerlo? Escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir la historia de mi mamá, ¿no? Claro, sí, sí, así es, pero es lo mejor el plasmar toda esa, como digo, es un gran homenaje. Y sí es cierto, cuando suceden ese tipo de situaciones, cuando se pierde un ser querido, o bien uno mismo que puede atravesar alguna enfermedad, le cambia a uno totalmente la vida, porque luego entonces cuando ya pasa ese proceso, entonces ya empieza uno como que crea más conciencia de vivir más, de sonreír más, de convivir más con la familia, de estar más en paz con uno mismo y cambia totalmente el entorno, porque sí he pasado también por ese tipo de experiencias, de la pérdida de mi madre y luego, en mi caso, pues también en una situación. Entonces, cuando ya salgo de eso, veo la vida de que debo de estar más tranquila, como usted mencionaba también, de que a veces, no, pues toda la carrera, hacer las cosas y todo. Y cuando pasamos esos procesos, como que tranquila, tranquila, llévatela tranquila, mejor. Pausa, pausa. Sí, 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 así es, como que ya, todo bien, pero sí, cambia totalmente el panorama. Yo aprendí a sonreír más, a amarme más, a valorar más la vida, después de que yo le digo al renacer de nuevo de mí misma, así que eso digo, wow, y eso es lo que me transmite y me hace recordar todo lo que usted está mencionando, eso precisamente, sí, gracias. Aprendí pues también Adelante, maestro. perdón. Adelante, adelante, Ah, señorita Rebeca. sí, otro de mis aprendizajes es, si cuidas hay que cuidarse uno primero. Y hay que, o sea, cuáles son las actividades que a mí me resultan gratificantes y hacerlas. Y soltar el control también. Yo escucho mucha gente que se niega a soltar el control de sus casas para que llegue alguien externo a cuidar. Y yo creo que también a esa posibilidad hay que abrirnos porque no podemos con todo.
y hay que pedir ayuda, es parte también del aprendizaje, aprender a buscar ayuda y buscar las actividades que nos generen bienestar y pues que nos guste, pues, ¿no? Hacer lo que nos gusta, no dejar de hacer lo que nos gusta. Es parte del cuidado también, empezar por uno. Sí, sí, eso es muy cierto, todo lo que acaba de mencionar, pues de cuidarnos nosotros mismos primero también, porque si nos desenfocamos, ahora sí que de nosotros, ya no va a ser uno. Y entonces, ¿quién va a cuidar del otro? Y sí, es un caos total, la verdad. Pero bueno, lo importante es que en este momento estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo, pues también esos recuerdos que sucedió en la pandemia, que nos ayudó ahora sí que a estar más unidos, a utilizar más la imaginación, ¿verdad? Porque pues Y no fue donde podíamos... surgieron estos espacios con más continuamente, pues. El Zoom empezó justo unos días después de que se cerró todo, ¿no? Estos espacios surgieron más desde ese momento, ¿no? De que poder estar vinculados, aunque te estés en Veracruz y yo en Jalisco, ¿no? Así es, exactamente, sí, o sea, gracias a la tecnología, ¿verdad? Así que a pesar de la distancia, pues nos unió, ¿verdad? De esta manera para poder compartir experiencias, ¿verdad? De aprendizajes y todos en conjunto, pues vamos aquí aprendiendo. Y pues muchísimas gracias, maestro Jorge. Adelante, por favor. Sí, es cierto todo lo que nos comenta, cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Y la magia de Internet, cómo nos conecta a todos, ¿no? Y la empatía es muy importante, ¿no? Cómo nos comprendemos, ya sea en persona o a través de las redes sociales, ¿no? Me parece realmente fabuloso el libro, ¿no? Cómo ha plasmado, ¿no? Todas esas vivencias, ¿no? La historia. Y eso debe ser un ejemplo para el resto de las hijas, ¿no? Que ver que si se animan a sacar un libro, porque tantas historias grandiosas que pasan con la mamá, ¿no? Tantas historias bellas que pasan, ¿no? Momentos de reflexión, tantas historias realmente de superación. Gracias a la mamá estamos en este momento aquí en Las Madres, y es un homenaje especial, ¿no? Para todas las madres. Sé que ya estamos en un programa de música, pero vamos a hacer una pequeña excepción. Voy a tocar así algo bien chico, dos minutos o menos. La sonrisa de mamá, esa canción de Palito Ortega, de La sonrisa de mamá, para alegrarnos un poquito. Vamos a ver, La sonrisa de mamá. Para todas las mamás, este día especial, estamos compartiendo en el programa de Poemas y Entrevistas.
última. ¿Así? Un fuerte abrazo para toda la mamá. Sé que no estaba planificado, pero un fuerte abrazo para toda la mamá que nos ven, para toda la doctora Fausta, para mi mamá también, sé que también su mamá de la escritora Rebeca Moreno está contenta por todos sus logros, por su libro. Sí, y es un domingo para celebrar. Gracias, muchas gracias, maestro. Y pues bueno, aquí nos está sintonizando Marta Seoane y también tenemos a Verónica Castillo. Mira qué linda que está aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas felicidades. Y pues ella, con el permiso de ustedes, voy a leer el mensaje que nos está dejando. Dice: gracias, mi querida amiga y poetisa Fausta Miguel Martínez y compatriota y amigo Jorge Alexis del Arca, por este bello programa hoy en Día de las Madres. Tu cariño llega a muchos lugares del mundo y la música de Alexis llega a todos los corazones de las mamitas del mundo. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí presente, ¿verdad? Y bueno, ahora ya queremos escuchar la lectura, ¿verdad?, de ese espectacular libro que lleva por título Bendiciones de Mamá. Así que adelante, compártenos por favor la lectura. Gracias. Bueno, un pedacito, ¿no? Bueno, lo abrí, aquí donde lo abrí. Sí, compártenos el prólogo, alguna historia, ¿verdad?, que venga en ese libro. Muéstranos también en la pantalla para que las personas lo puedan ver, ¿verdad?, cómo es el libro. Adelante, por favor. Miren, ahí lo tienen, qué hermoso, miren, que lleva por título Bendiciones de Mamá, de la autora Rebeca Moreno. Así que adelante, gracias. Narrativa de la historia vital de mi mamá y su paso por la vida, rebosando amor verdadero y genuino, su llegada a la vejez y su demencia. En esta época de modernidad, inmediatez y caducidad, resulta imprescindible volver a valorar total y absolutamente la irremediable llegada a la vejez y lo que esto conlleva y significa. Importante es asumir que es una etapa a la que inevitablemente todos llegaremos tarde o temprano. Según datos del INEGI, en el año 22, de la población total mexicana, el 14% eran adultos mayores de 60 años. ¿Cómo vamos a enfrentar esa vejez si trae consigo algún tipo de demencia? El Instituto Nacional de Geriatría del Sector Salud en el año 24 difundió el Plan Nacional de Demencia, en el que se reconoce un gran y creciente impacto de la demencia en el mundo. Quizá lo más difícil que me ha tocado vivir es ser mudo testigo del deterioro absoluto de mi madre por vejez. La decadencia inevitable, la ausencia absoluta de esperanza. A sus casi 100 años, el día a día puede ir de la más absoluta calma y tranquilidad al más oscuro abismo de su mente deteriorada. Es estar dispuesto a una serie de eventos sorpresivos que inevitablemente hay que afrontar. La vida nos encerró juntas por la famosa pandemia de los años 20 del siglo XXI. La vejez es, desde mi punto de vista, el lugar que nadie quiere ver. Nadie quiere pensar en lo inevitable de algún día llegar a ella si tenemos suerte. Es el prólogo. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Le mandamos muchos abrazos a usted, ¿verdad? Mucha fuerza, mucho amor, ¿verdad? Porque
pues la situación es muy reciente y por eso le digo mi admiración y respeto para usted por esa valentía de estar aquí presentando este libro, ¿verdad? Me encanta el título, Bendiciones de Mamá. Hermoso título, porque ¿quién no ha recibido una bendición de su mamá? ¿Quién? Creo que todos hemos recibido bendiciones de nuestra madre y es lo más hermoso que uno puede guardarlo en su corazón, esa bendición, ¿verdad? Y qué mejor que plasmarlo por medio de este hermoso libro que usted nos trae. Difícil, sí, es difícil, pero pues también te trae cosas bonitas, porque es parte de la vida, es parte de la enseñanza de esta, pues, de esta hermosa vida, ¿verdad? Y es un aprendizaje. Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias por abrir su corazón y compartirnos, ¿verdad? Ese prólogo, porque cuando se leen historias así reales, realmente nos lleva a la reflexión, ¿verdad? De que esto es una realidad y que hay que vivir la vida en todo momento, con todo lo que nos rodea, disfrutarlo. Eso es lo que, bueno, lo que yo opino. No, es cierto, más que nada, o sea, sí, o sea, ¿qué son las bendiciones? Las bendiciones son el amor de nuestras madres, ¿no? Entonces, pues desde el amor, o sea, siempre desde el amor. Me queda claro, pues, que cometí muchos errores, que hay cosas para los que no, a veces no sabía qué hacer, y que quizá eso, bueno, errores que, bueno, afortunadamente no tuvieron consecuencias, pero pues aprender de los errores es parte de la vida también, ¿no? Y yo soy muy agradecida por esa decisión que tomamos pues de que mamá muriera en su casa, ¿no? Y al lado de la gente que la ama. Y eso lo logramos. Y eso me da mucha paz. Claro, así es. Las cosas, ahora sí que, como usted menciona, los errores en sí es un aprendizaje. Todo de ello, si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender de esta vida? Entonces estaríamos así como un robot que nada más a la orden, a lo que le digan, camina por allá, ahora por acá, pero no es así. Entonces, pues tenemos que equivocarnos para de ello aprender. Y claro. así es, exactamente. Así que pues muchísimas gracias y pues vamos a continuar a escucharla con alguna historia que usted nos desee compartir de ese libro. Gracias. Una historia. Pedacito. Bueno, el COVID finalmente nos atacó, pero ya se había acabado la pandemia en diciembre del 23. El COVID se hizo presente y nos atacó, a ella con mucha más fuerza que a mí. Su riñón ya cansado había hecho notar días de mucha y días de poca orina, a veces acompañada de hinchazón de los pies. En alguna evaluación le comenté al doctor esa situación y me respondió con un gesto de que interpreté como que, pues, o sea, así, ¿no? Pues, ¿qué esperas de alguien de 99 años, no? Cuando el COVID se presentó con un cuadro de emergencia, nos enfrentamos a dos situaciones. La primera fue la cancelación de las áreas COVID en los hospitales privados y públicos. O sea, como ya se había acabado la pandemia, ya no había áreas COVID. Y la segunda situación fue más bien muy subjetiva, y es que no había atención de emergencia para los adultos mayores. En el hospital privado la canalizaron, le realizaron la prueba que salió positiva y con la cual nos pidieron abandonar las instalaciones a la brevedad. O sea, si la señora no se puede quedar. Nos quedaba la opción del hospital del gobierno del estado, en el cual nos atendieron de forma muy poco amable y empática, o sea, nos trataron igual, y la señora no se puede quedar, y la señora no se puede quedar. Entonces, esa sensación de que ya no sabes, o sea, no sabes a dónde ir porque no te van, en ese caso del COVID, pues que ya no había pandemia y que ya no había áreas,
Pues fue una situación complicada que superó, o sea, eso fue en diciembre del 23, o sea, todavía superó eso y superó o sea, nosotros creíamos que el riñón ya no daba para más y todavía siguió. O sea, es una vida muy guerrera la de mi madre, ¿no? O sea, aguantó, o sea, una fortaleza increíble. Esa noche que anduvimos fuimos a 2 hospitales y de los dos nos corrieron, pues nos aventamos prácticamente, llegamos de madrugada aquí a la casa y mi mamá venía pues mal, pero despierta y yo ya me iba de lado y yo ya todavía estaba. Entonces, eso también es de sorprender, me ha sorprendido pues muchísimo. Claro. Sí, es una mezcla de gratitud con sorpresa, ¿no? O sea, sorprendida de su vida. Muy sorprendida. Bueno, y maravillada, pues más que sorprendida, maravillada. De esa fuerza que tenía, ¿verdad? De luchar todavía así que por la vida. Sí, comprendo totalmente lo que mencionas, sí. Y es de admirarlas, ¿verdad? De que siempre tienen esa fuerza, de que todavía, como usted dice, algo tan bonito que lo veo, ¿verdad? Que usted dice que nunca en ningún momento se olvidó de su nombre, ¿verdad? Entonces, o sea, qué amor tan grande tenía su madre, ¿verdad? En este caso hacia usted, para no olvidarse su nombre. Y las personas que me ayudaban, una persona que la cuidó al final, que me ayudaba, o sea, a veces yo la oía, ¿no? De que, o sea, con mucha paciencia también mi mamá todo el tiempo le preguntaba, bueno, también cuando estaba mi hermano y mi cuñada que venían de visita, o sea, y yo me desaparecía un momento, o sea, ¿y mi hija? ¿Y mi hija? ¿Y dónde está mi hija? ¿Y mi hija? Y decía, pobres. Después al final hasta a mí me preguntaba por su hija. Sí. Soy yo, le decía. Muy agradecida con la vida por esta oportunidad de comunicar, de contar la historia de la vida de mi mamá, ¿no? O sea, eso lo celebro y lo agradezco, de verdad. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias por, como le digo, gracias por esa fuerza, ¿verdad? Esa fortaleza que Dios le ha dado para poder estar aquí, porque no es fácil, la verdad que no es fácil, pues así de que 2 meses y estar en un programa platicando de su madre, es difícil que yo sé lo que es, yo la comprendo. Así que pues muchísimas gracias. Maestro Jorge. Sí. Adelante, maestro. Sí, es mucha valentía, ¿no? Para plasmar todas esas historias. Y una madre, cuando tú ama tanto a su hija o hijo, no se olvida de su nombre hasta el final, ¿no? Tantos momentos que quedan grabados, ¿no? Que estás cuidando a la madre o al padre hasta el último día, de hijos valientes, ¿no? De hijos que aman realmente, que han amado realmente a sus padres. Y es muy, muy valioso en este Día de la Madre, la reflexión para todos, ¿no? Que las madres han dado todo por nosotros, y ahora es momento también de retribuirlos, ¿no? Escuchar sus historias, cuidándolos siempre en todo lo que se pueda, todo lo que necesiten, ¿no? Y realmente sentimos la felicidad que hay hijas maravillosas, realmente que estén cuidando así hasta el final, ¿no? Una gran lección de vida. Sí, un fuerte abrazo para esa fortaleza nunca se termine, esa fuerza. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Sí, bueno. Y pues ha sido
lectura de poemas y entrevistas por parte del CSI Utopía Poética Universal, los poetas más grandes del mundo, de la filial Veracruz. Y pues agradecemos muchísimo ahora sí que a la escritora Rebeca Moreno por haber estado aquí en este programa. Y ahora le cedo la palabra para que se dirija a nuestra audiencia, donde podemos encontrar su libro, sus redes sociales y pues su mensaje final para todos. Gracias. En Instagram está la página que sí se llama Bendiciones de Mamá. Esa puede ser un medio a través del cual podernos contactar, o en mi página de Facebook, Rebeca Moreno, que hay muchas, pero esta nomás soy yo. Y pues yo agradecida con el espacio y la oportunidad de hablar de Rebeca Antonia, mi madre, en este día, y que mucha gente lo pueda escuchar. Y a mí, bueno, de mis más grandes aprendizajes es mi mensaje, que es intentar incorporar hábitos que nos conecten con la tierra e intentar una visión integradora e incluyente del mundo. Y eso incluye a los adultos mayores y a los más adultos mayores. Hay que mirarlos con compasión y con paciencia. Y muchas gracias. Pues en mi página de Bendiciones de Mamá en Instagram, o aquí conmigo en Rebeca Moreno en Facebook. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Jorge, su mensaje. Sí, un mensaje, sí, para todas las mamás, y sí, para la escritora Rebeca Moreno, que nos ha llenado de fortaleza, de reflexión, que debemos valorar a nuestras mamás, si estén en este mundo, estén lejos, o tal vez ya no están, pero viven en nuestro corazón, para que sean nuestra fuerza principal, nuestra fuerza para levantarnos, para sonreír, porque que tenemos mil motivos para ser felices, ¿no? Y también hay que sacar esa energía, ¿no? Para vencer cualquier tormenta que suceda, ¿no? A ver si leemos el libro, si hay alguna forma de leer el libro, si recuerdo de mamá, porque realmente nos llena de satisfacción, ¿no? Todo nos hace reflexionar sobre el milagro de la vida, ¿no? Del amor de mamá, que es tan grande el amor de madre, que la madre es capaz de sacrificar tantas cosas por nosotros, y ahora es el momento que nosotros también hagamos lo mismo, ¿no? Y a toda la gente en este día que valore mucho a sus mamás, que valore, que las abrace fuerte y que nunca se separen de ella. Un fuerte abrazo para todos, y fue un placer para mí estar el día de hoy. Gracias. Y bueno, y para terminar programación de este momento, voy a compartirles, con el permiso de los presentes, voy a leer un poema que lleva por título El amor de madre. Ella que sin importar la edad que tengas, te mira como cuando eras pequeño, como aquel ser frágil que un día sostuvo entre sus brazos y juró cuidar incluso con el alma cansada. Ella, la de amor infinito, la que nunca aprendió a dejar de preocuparse por ti. Porque el corazón de una madre no conoce finales ni despedidas. Ella que se desvela mientras el mundo duerme, velando tus sueños, tus pasos y tus silencios, pidiéndole a la vida que jamás te falte luz, aunque ella le toque caminar en la oscuridad. Ella que te defendería del mundo entero, aunque sus fuerzas se estuvieran rompiendo por dentro. Nunca tuvo un manual. Nadie le enseñó cómo ser madre. Aprendió entre lágrimas, errores, sacrificios y amor. Aprendió con el miedo de no saber si lo hacía bien, pero con la certeza de que daría todo por verte feliz. Y aún cansada, siguió siendo refugio, abrazo y esperanza, porque una madre no nace sabiendo, nace amando. Y en ese amor inmenso
se convierte en la mujer más valiente del universo. Autora Fausta Miguel Martínez. Muchísimas gracias. Gracias. Y un fuerte abrazo para nuestra invitada del día de hoy, Rebeca Moreno, y para todas las madres le enviamos todo nuestro amor. Muchas gracias. Y pues este espacio queda abierto para usted, mi querida Rebeca Moreno, para cuando usted desee volver, es bienvenida. Adelante. Muchas gracias. 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 Y pues bueno, no se pierda la programación, la última que tenemos en este domingo 10 de mayo a las 6 p.m. hora centro de México. Así que preparen su cafecito, su chocolate, su pancito para que disfrutemos de una historia fantástica, ciencia ficción y fantasía. Así que no se lo pierdan, que yo ya quiero estar también, ya quiero que sea a las 6 para poder escuchar también nuestro autor. Y pues bueno, muchísimo éxito para nuestra invitada Rebeca Moreno. Gracias, gracias, todo nuestro amor, nuestro cariño para usted y para todos ustedes. Gracias, maestro Jorge Alexis del Arca, por estar siempre aquí acompañándome, ¿verdad?, en esta Choco Aventura. Gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.